gusto saludarlos en este día que obviamente como cada semana ya se nos hizo costumbre hablar de lo que pueden ver y no ver tanto en el cine como en su casa, en la tablet, en el teléfono o en la televisión, en donde quieran, porque obviamente tenemos que hablar de series y de películas que también se estrenan en estas plataformas. Vamos a arrancar precisamente con una serie de nombre Lizzie's Story, es decir, la historia de Lizzie, una historia original obviamente del genio y figura del señor Stephen King, que de nueva cuenta pues nos vuelve a sorprender con esta adaptación del libro, una historia muy interesante que si a ustedes no les gusta la cuestión fantasiosa, el realismo mágico y el suspenso, pues obviamente les voy a decir que ni se atrevan ni la vean porque no le van a entender, se van a desesperar. Sin embargo, si ustedes son fans de este género, como bien lo hace siempre el señor Stephen King, entonces sí, es la serie que ustedes tienen que ver, como yo lo hice, porque como buena fanática del género de suspenso, de terror, horror, etcétera, hay que verla. ¿De qué trata Lizzie's Story? Es una historia sobre una mujer que se enamora de un novelista con quien empieza a hacer una vida, pero en un cierto momento a este novelista lo asesinan. No les estoy contando más de lo que deba porque es lo que está en el tráiler y ella empieza un viaje a través de los recuerdos de la relación con este hombre, pero al mismo tiempo nos empiezan a develar situaciones que sucedían en la vida de este personaje y de dónde se le ocurrían tantas historias, porque él a su vez, como bien le gusta hacer a Stephen King, es un novelista que escribe también sobre suspenso, que escribe sobre personajes que provocan el fanatismo de mucha gente. Precisamente es un fanático el que le quita la vida. Entonces es muy interesante ver cómo se va desarrollando esta historia en donde pues sí ocurren cosas fantásticas. Hay que decirlo que corrió bajo la dirección del cineasta chileno Pablo Larraín. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo Larraín? De aquel cineasta que estuvo nominado al Oscar por la cinta No, esta película protagonizada por Gael García Bernal, que hizo Jackie, esta historia de la primera dama de Estados Unidos, también protagonizada por Natalie Portman. Vamos, un cineasta que ya tiene una trayectoria interesante y es muy padre ver lo que logra con esta serie a nivel narrativo y a nivel visual. Y obvio, hay que decir por quién es protagonizada, nada más y nada menos que por la señora Julianne Moore, que es, bueno, una profesional en la materia, por Clive Owen, que no lo habíamos visto haciendo algo así. Me pareció muy interesante. Y este personaje que hace Dane DeHaan, que es un actor que seguramente ustedes lo recuerdan por otros proyectos en donde la hacía de más chavo, sin embargo aquí hace precisamente un personaje un poco trastornado que es muy buena. Yo se la recomiendo mucho porque sí, tiene mucha fantasía, pero está muy bien contada, hay que tenerle paciencia, son 8 episodios. Y ahora vamos a hablar de otra situación que es una serie llamada Gossip Girl. Sí, Gossip Girl. El remake, refrito, reboot, o sea, la nueva versión de Gossip Girl que se estrena después de varios años de que finalizara la versión anterior, que fue en 2012. Y bueno, hay que decirlo, esta serie viene a refrescar de cierta manera esta otra historia que conocimos sobre una escuela de alta alcurnia en Nueva York y lo que se vive con las familias de estos jóvenes adinerados en el Upper East Side de Nueva York, como lo llaman, de hijos de artistas, de gente muy pudiente en Nueva York y que obviamente pues tienen muchas conexiones y que prácticamente van a la escuela no a estudiar, sino a socializar. Eso es lo que vimos en esta primera entrega que nos dieron de Gossip Girl. En esta nueva versión, pues vemos a una nueva generación, obviamente con todo el boom de las redes sociales y lo que afecta a los jóvenes que se empiezan a esparcir rumores sobre sus vidas. ¿Qué puedo pensar? Que la verdad me parece que es ridículo que vuelvan a hacer una serie de algo que funcionó en su momento y que si funcionó así, déjalo. Porque obviamente siempre las referencias van a estar hacia esa otra serie. Si bien en esta serie no se olvidan de esos personajes, incluso hacen alusión a ellos, pues definitivamente se siente como un tema de alguien que se quiso engolosinar con esta historia que ya fue contada. Ya no es necesario volverla a contar, aunque estemos en una nueva época. ¿Por qué no crear una nueva serie que nos hable precisamente de lo que sucede con redes sociales y demás, pero con otro nombre y con otra temática? Eso es lo que creo de Gossip Girl. Sin duda alguna, una serie que no les recomiendo mucho, sin embargo, pues me tiene picada, porque me gusta la morbosidad, me gusta el chisme y pues la seguiré viendo. Hasta el momento lleva 3 capítulos de 10. Si les parece, cuando lleguemos al 10, ya les cuento el balance de ella. Hasta aquí llegamos con las recomendaciones de este fin de semana. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día, completitos, notas del día y contenido especial para ti.
No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.